Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Porque lo que les traigo hoy, ¡ay, madre mía! Prepárense porque el chisme está que arde y literal, los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido el mundo de las series turcas, un drama digno de la mejor telenovela, y con los protagonistas de Love is in the Air. Sí, señores y señoras, hoy vamos a sumergirnos en la épica pelea entre Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, y Özge Gürel, sí, la querida e inolvidable Nazlı. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Les aseguro que en este canal no nos perdemos nada del mundo del entretenimiento turco, desde las últimas noticias de tus actores y actrices favoritos, hasta análisis profundos de las series y películas más populares. Así que si les gusta el chismecito bueno y estar al día con todo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, prepárense para el drama. Bueno, como les decía, el tema de hoy es candente. Todos conocemos a Serkan Bolat, el icónico empresario, y a Eda YLDZ, la soñadora florista que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Y todos, por supuesto, conocemos a Özge Gürel, quien interpretó a Nazlı, la simpática y talentosa protagonista de Dolunay. Pero, ¿quiénes hubieran imaginado que estos dos famosos, que no necesariamente han trabajado juntos directamente, estuvieran involucrados en una pelea que ha dado mucho de qué hablar? Pues, amigos, la vida es así de sorprendente. Y como en toda buena telenovela turca, el misterio es la clave. La historia de esta pelea épica es un poco más compleja de lo que parece a simple vista, y para entenderla bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todo comenzó con unos rumores que empezaron a circular en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Se hablaba de un supuesto distanciamiento, una mala relación, e incluso, de tensión y rivalidad entre Kerem Bürsin y Özge Gürel. Los primeros susurros llegaron con el eco de la especulación, alimentando la curiosidad de los fanáticos y la sed de drama de los medios. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber desatado esta supuesta enemistad? Bueno, las especulaciones fueron muchas y algunas bastante absurdas, como ya saben, el morbo vende. Se habló de celos profesionales, de desacuerdos en proyectos y hasta de un triángulo amoroso imaginario. Imaginen la escena, Kerem, Özge y un tercero en discordia. El drama turco en su máxima expresión. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que la información oficial es bastante escasa, pero gracias a las redes sociales y a la astucia de algunos periodistas turcos, hemos logrado armar un rompecabezas bastante completo, al menos, lo que el Internet nos ha permitido recopilar. Lo primero que debemos entender es que a pesar de no haber trabajado juntos directamente en una serie, Kerem y Özge sí comparten un círculo social. Ambos pertenecen a la élite del mundo del espectáculo turco y frecuentan los mismos eventos, las mismas fiestas y tienen amigos en común. Por lo tanto, no es descabellado pensar que sus caminos se hayan cruzado en más de una ocasión. De hecho, es bastante probable. El mundo de los famosos, por más que quieran mantener sus vidas privadas, es un pañuelo. Los rumores sobre esta pelea comenzaron a tomar fuerza a raíz de algunos comentarios en redes sociales y de ciertas publicaciones. En una de ellas, supuestamente Özge Gürel habría hecho un comentario sarcástico sobre Kerem Bürsin, lo que desató una oleada de críticas y especulaciones. Pero, ojo, que tomar estas informaciones con pinzas, ya que en muchas ocasiones, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los chismes y la desinformación. Un comentario, una foto mal interpretada, un like, y el drama está servido. ¿Y quién no se ha visto tentado a comentar algo picante en las redes, solo por el placer de generar debate? Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial por parte de ninguno de los dos actores confirmando esta supuesta enemistad. Ni Kerem ni Özge han hablado abiertamente sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público y de los medios. Algunos argumentan que el silencio es una forma de confirmar los rumores, mientras que otros creen que simplemente no quieren entrar en polémicas innecesarias. O tal vez simplemente no quieran darle más aire a un tema que a lo mejor no tiene la importancia que le damos nosotros. Pero, ¿por qué esta supuesta pelea ha causado tanto revuelo? Bueno, hay varios factores que explican este fenómeno. Primero, Kerem Bürsin y Özge Gürel son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Sus fans son muy fieles y están constantemente pendientes de sus vidas y de sus proyectos.
Cualquier noticia sobre ellos, por mínima que sea, genera una gran expectación. Recordemos que los fans turcos son apasionados y no se pierden detalle. Segundo, el mundo del entretenimiento turco es conocido por sus escándalos y sus dramas. Las rivalidades entre actores y actrices son pan de cada día, y a menudo se convierten en el tema de conversación principal en los medios y en las redes sociales. En este contexto, la supuesta pelea entre Kerem y Özge se ha convertido en un nuevo episodio de esta telenovela de la vida real. El chismecito es un ingrediente más del éxito, y muchas veces, estos rumores ayudan a mantener el interés del público. Tercero, el éxito de Love is in the Air ha generado un gran interés por todo lo relacionado con sus protagonistas. El público quiere saber todo sobre la vida de Kerem Bürsin y de Hande Erçel, la actriz que interpretó a Eda. Cualquier noticia sobre sus relaciones personales, sus proyectos o sus posibles rivalidades genera una gran curiosidad y expectación. La serie fue un fenómeno mundial y, como suele ocurrir, el público quiere saber qué pasa con sus ídolos en la vida real. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles causas de esta supuesta enemistad. ¿Qué pudo haber detonado este conflicto? Como mencioné antes, las especulaciones son muchas y variadas. Una de las teorías más recurrentes es la rivalidad profesional. Ambos actores son figuras importantes en la industria turca y por lo tanto compiten por los mismos papeles, los mismos proyectos y la atención del público. Los celos profesionales, aunque suenen feos, son comunes en el mundo del espectáculo. Imaginen la presión, la competencia constante y la necesidad de mantenerse relevante. Otra posible causa podría ser la interferencia en sus relaciones personales. Si Kerem y Özge tuvieran intereses románticos en común, la situación se complicaría aún más. Los amores y desamores suelen ser el caldo de cultivo perfecto para los dramas, y el mundo del espectáculo no es la excepción. También se ha especulado sobre diferencias creativas. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo en la forma de trabajar, en los proyectos que les interesan, en la visión que tienen sobre la industria? Las incompatibilidades pueden surgir, incluso entre personas que en apariencia tienen mucho en común. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un malentendido. Una simple conversación malinterpretada, un comentario fuera de contexto, un rumor que se propaga sin control. La comunicación en la era digital es un arma de doble filo. Profundizando en la figura de Kerem Bürsin, sabemos que es un actor muy talentoso y con una gran proyección internacional. Su paso por Love is in the Air lo catapultó a la fama mundial, y hoy en día es uno de los actores turcos más reconocidos. Su vida personal, como es lógico, también genera mucho interés. ¿Será que sus proyectos, su éxito, su relación con otras figuras del espectáculo, han generado algún tipo de fricción? Por otro lado, Özge Gürel, con su carisma y talento, también ha conquistado al público. Su papel en Dolunay la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. ¿Será que su creciente popularidad, sus proyectos, sus relaciones han generado algún tipo de competencia o envidia? En cuanto a las redes sociales, como ya hemos mencionado, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, conocer sus proyectos, ver fotos y vídeos de su vida cotidiana. Pero por otro lado, también son un terreno fértil para los rumores, la desinformación y los ataques. Un comentario malintencionado, una foto manipulada, un like que genera polémica. Las redes sociales pueden ser una fuente de alegría, pero también de dolor de cabeza. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué opinan los analistas de la industria del entretenimiento turco sobre esta supuesta pelea? Lamentablemente la información oficial es escasa. Nadie ha salido a confirmar o desmentir los rumores. Sin embargo, algunos expertos sugieren que el silencio de los actores podría ser una estrategia para evitar darle más importancia al asunto. Otros creen que simplemente quieren mantener su privacidad y no entrar en polémicas innecesarias. En cualquier caso, lo cierto es que la pelea épica entre Kerem Bürsin y Özge Gürel ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans de ambos actores se han dividido en bandos, unos defendiendo a Kerem, otros a Özge, y algunos simplemente observando el drama con curiosidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente existe una pelea entre Kerem Bürsin y Özge Gürel? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que los rumores existen,
que han generado un gran debate, y que han mantenido en vilo a los fans de ambos actores. Y como ya les dije, el misterio es parte del encanto. Pero más allá de la especulación, lo importante es recordar que somos nosotros, el público, los que le damos vida a este tipo de rumores. Si no les prestamos atención, si no los compartimos en las redes sociales y si no los alimentamos con nuestra curiosidad, seguramente se desvanecerán con el tiempo. Recuerden, el poder está en nuestras manos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues la verdad es que no sabemos. Quizás, algún día, Kerem Bürsin y Özge Gürel decidan hablar abiertamente sobre el tema y aclarar todas las dudas. O quizás, la pelea épica se quede en eso, en un simple rumor sin confirmar. Lo único que podemos hacer es estar atentos y seguir disfrutando de sus trabajos. Y por supuesto, seguir analizando el chisme. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el lado oscuro de la fama. La presión, la competencia, los rumores, la falta de privacidad. Ser famoso no es fácil. Y a veces detrás de la sonrisa y el glamour, se esconden dramas y conflictos. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? En primer lugar, no creas todo lo que lees en las redes sociales. La información muchas veces es manipulada y distorsionada. En segundo lugar, respeta la privacidad de los demás. Todos tenemos derecho a nuestra vida personal, y no debemos juzgar ni especular sobre la vida de los demás. Y en tercer lugar, disfruta del entretenimiento, pero no te obsesiones. La vida es mucho más que los chismes y los dramas de la farándula. En resumen, la supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Özge Gürel es un reflejo de la complejidad del mundo del entretenimiento turco. Un mundo lleno de talento, glamour, competencia, y por supuesto, mucho drama. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta pelea entre Kerem Bürsin y Özge Gürel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existe una enemistad entre ellos? ¿O todo es un simple invento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y discutir el tema con ustedes. No se corten. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó el contenido, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada semana les traemos las últimas noticias y los mejores análisis del mundo de las series y películas turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y como siempre digo, que viva el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.